Bajo el vídeo que hice público recientemente sobre el caso Odebrecht, hubo discusiones sobre qué país era el más corrupto. Entre los países de habla hispana, se entiende, porque no leí que nadie mencionase o preguntase por Somalia, el país más corrupto del mundo. Un vídeo expresando mi opinión personal sobre el escándalo, hecho público en el canal Marginal Opinión, mostraba este gráfico, que revelo un poco más adelante y es la respuesta a lo que algunos discutíais. El gráfico forma parte de otro, mayor, que incluye todos los países del mundo y que se llama Índice de Percepción de la Corrupción. Vamos a ver brevemente qué es este índice y quién lo hace y luego volvemos al gráfico. El índice de percepción de la corrupción mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público de cada país. Es un índice compuesto basado en encuestas a expertos y a empresas. Es un índice compuesto, porque aunque la organización que ha creado este índice define la corrupción de una manera simple, el abuso del poder encomendado para beneficio personal, las actividades corruptas no son simplemente los sobornos, como fue en el caso Odebrecht, sino que incluyen muchas otras, tal como estáis leyendo. El índice lo ha creado una organización no gubernamental llamada Transparencia Internacional. La organización se fundó en 1993. Tiene su sede central en Berlín. Opera en más de 70 países. Promueve medidas contra la corrupción política en el mundo. Y, entre otros informes, confecciona esta lista corporativa de corrupción a nivel mundial conocida como Índice de Percepción de la Corrupción. La lleva publicando anualmente desde 1995. Como cualquier índice, este tiene sus críticas, que si la metodología de medición ha ido cambiando con los años, o que a saber cómo se mide la corrupción cuando buena parte de esta está precisamente oculta. Pero bueno, por eso se llama índice de la percepción de la corrupción, no de la realidad de la corrupción. En cualquier caso, la organización Transparencia Internacional, a través de sus más de 100 delegaciones repartidas por todo el mundo, hace un fantástico trabajo. Y el índice de percepción de la corrupción es, junto con otro similar confeccionado por el Banco Mundial, la medida más utilizada para evaluar la corrupción en los países que son analizados. Vamos con los resultados del índice. A partir de ahora estoy improvisando en directo. Quiero comentaros brevemente sobre el croquis que os mostré al principio y dos mapas. Este es el primero de esos mapas. Lo que refleja es el nivel de corrupción en el mundo, refleja el índice. En el 2015, que es el último año del que tenemos datos, estos números aquí van a aparecer luego también. Estos números lo que significan es la puntuación de score. El nivel van de 0 a 100, siendo 0 lo más corrupto y siendo 100 lo más limpio. Entonces aquí vemos que lo que es negro, lo que es más oscuro, es lo más corrupto, el país más corrupto del mundo. No sé si podéis seguir la crucecita, está aquí en el Cuerno de África. Es Somalia. Somalia es el país más corrupto del mundo. Aquí en el norte de Europa está Dinamarca, en un azul oscuro, que veis, que es el país más limpio del mundo, menos corrupto. Como veis, en general la corrupción en el mundo pues va por áreas. El área más limpia es este, por aquí, el norte de Europa. 4 de los 5 países menos corruptos del mundo están en el norte de Europa. El otro está aquí, abajo a la derecha, Nueva Zelanda. Voy a puntualizar que no porque un país tenga un sector público limpio, eso significa que no vaya a practicar la corrupción fuera. ¿Veis dónde está la crucecita? Este es Suecia, y en el caso de Suecia hay una empresa llamada Telia Sonera, que es un 37% propiedad del Estado y que ha pagado millones de dólares en sobornos para hacerse con negocios aquí, en Uzbekistán, que está en el puesto 153 de los más corruptos del mundo, con lo cual
hay gente que sí, que no practica la corrupción en casa, pero la practica fuera. No hay ningún país en el mundo libre de corrupción. Existe corrupción por todas partes y según la evaluación de Transparencia Internacional, según lo que nos muestra este mapa, un 68% de los países del mundo tienen un índice medio alto de corrupción. Es lo que hay. Noticias positivas. En este 2015 hay más países que han mejorado su índice de transparencia y de menos corrupción, que los han deteriorado, y también ha aumentado el número de protestas callejeras. La gente se está movilizando más. Eso es lo positivo. Vamos ahora con recordar esta puntuación, porque va a volver a aparecer en el próximo mapa, y vamos un momento a ver el gráfico con los países de habla hispana. Vamos ahora con el gráfico que os mostré al comienzo y que también aparece en el vídeo opinión sobre el caso Odebrecht, que subí al canal Marginal Opinión. Lo que es la clasificación de los países hispanohablantes. Me acabo de dar cuenta de que no me está filmando el cursor, con lo cual voy a estar intentando resaltar cosas así, marcándolas. Bueno, pues si miráis, el título es la clasificación, el orden de los países de habla hispana en relación a todos los países del mundo, con lo cual los números que aparecen aquí no tienen que ver con la puntuación, sino que son la puntuación a la que hacíamos referencia en el mapa anterior, sino que son la posición de los países hispanohablantes en relación al resto del mundo. Así que ahora voy a pinchar, por ejemplo, la columna de la derecha. Mirad la columna de la derecha. Pues ahí están ordenados los países según el más limpio o el menos corrupto, arriba, y si seguís bajando, si seguís bajando hasta abajo, pues hasta Venezuela, que aparece el último. O sea, en el 2011, el país más limpio, menos corrupto, era Chile, seguido de Uruguay, después España, y por debajo pues estaban Venezuela, Paraguay, Nicaragua. Voy a pinchar ahora en el año 2012, para ordenarlo según el 2012, aquí está, esta es la lista que cuenta ahora, el año 2012, la columna del 2012, Chile, Uruguay, España siguen por arriba, Venezuela, Paraguay siguen por debajo. Cambia muy poco, vamos a pinchar en el 2013, Uruguay pasa a Chile como país menos corrupto, España baja, y por abajo pues siguen los mismos, Venezuela, Honduras, Nicaragua. Vamos a pinchar en el 2014, aparece Guinea Ecuatorial, olvidaros de ello, porque es simplemente porque este año no ha participado. Uruguay y Chile siguen como los países más limpios, tienen ambos en la posición número 21, eso quiere decir que sacaron la misma puntuación ese año. Pero ya veis la diferencia tan abismal que existe entre países como Uruguay y Chile, que se posicionan en el puesto 21 entre más de 170 países, a la que hay pues de El Salvador para abajo, por ejemplo. Estos países de habla hispana ya entran en la segunda mitad de los países del mundo. La mayoría de los países de habla hispana estamos entre la mitad más corrupta del planeta. ¿Qué más resaltar de aquí? Que hay países como España, por ejemplo, que se ve que del 2011 al 2014 el nivel de corrupción ha aumentado. Lo mismo pasa con Colombia, aunque cada año participan diferentes números de países y puede ser que a lo mejor, no lo sé, que en Colombia sea la misma corrupción, pero haya otros países que han mejorado, porque en general sí hay países que han mejorado. Si vemos abajo Venezuela, pues a lo mejor no quiere decir necesariamente que haya mejorado, porque cada año se evalúan a diferente número de países. Por ejemplo, en el 2011, que Venezuela quedó la 172, se evaluaron 183 países, mientras que en el 2014 participaron 174 países. Ya veis que aquí en el medio hay muchos países con no mucha diferencia. Os dejo el enlace a este croquis
a este gráfico interactivo para que vosotros podáis jugar con él un poco más. Vamos a ver el último mapa, que es el más actual, la información más actual porque refleja el año 2015. Finalmente vamos con el mapa más actualizado, la última información disponible. Recuperamos la puntuación, que va desde 0 a 100, siendo 0 lo más corrupto, 100 lo menos corrupto o más limpio. Imaginar que esto es como un examen de 0 puntos a 100. 0 es lo peor y 100 lo mejor. Vamos a ir directamente a América Latina, sobre América hispanohablante, no quiero entrar aquí en conceptos de... no se ve el cursor, Uruguay, ya os lo llevo yo directamente. Vemos, score es puntuación, lo que veíamos en el primer mapa, y rank es rango, puesto. O sea, de 168 países que vemos que participaron o fueron consultados en el 2015, Uruguay ocupa el puesto 21 con una puntuación de... sacó un 7.4 en el examen de nota de 10, un 74. Ya os digo, es de todos los países de habla hispana el mejor. Luego le sigue Chile con 70, con un 7 sacó, y en el puesto número 23. Podemos echar un vistazo al resto de los países, pero ya vais viendo, o sea, el color más claro significa que tiene mejor puntuación. Por ejemplo, Cuba se ve bastante clara. Cuba está en el 5º puesto por detrás de España, que aparece, bueno, pues en el puesto 36, es el tercer país de habla hispana menos corrupto. Costa Rica es el 4º, luego viene Cuba. Por aquí estáis, ya veis, por el mismo color, que cada país, que está todo bastante igualado, la clasificación, por así decirlo. Bolivia viene en el 99 de 168, en el puesto número 11 de 20 países de habla hispana que tenemos. Paraguay está muy mal. Paraguay y Nicaragua aparecen juntos con los penúltimos de habla hispana. El peor de todos es Venezuela, que aparece el 158 de 168. Es como que sacó un 1.7 en el examen. Peculiaridades. A mí me sorprende Argentina, fíjate, porque como visteis en el primer mapa, o como se aprecia aquí, las áreas del mundo, la corrupción, como más o menos es parecida en todos, y yo esperaba mejor resultado de Argentina. Argentina, especialmente, mira, un 3.2, por así decir, un 32 de puntuación, y estando rodeada de Uruguay con 74 puntos y Chile con 70 puntos, es como que Argentina con 32 dobla el nivel de corrupción de sus países vecinos. A mí eso me sorprende, aunque tiene aquí, ya vemos Paraguay que es todavía más corrupto, pero vamos, aparte de eso, por la República Dominicana, incluso Bolivia, México, Perú, Colombia, todos estos países aparecen como menos corruptos, no Nicaragua, menos corruptos que Argentina. O sea, a mí me llama la atención el nivel de corrupción existente en Argentina, que es un país que en los últimos años, junto con España, se ha deteriorado el nivel de corrupción. Y lo positivo es decir que hay muchos países que mejoraron su nivel de corrupción, que antes era peor, pero como veis todavía hay mucho que mejorar. Así que, resumiendo, el país más corrupto de habla hispana es Venezuela, con diferencia, y lo lleva siendo durante mucho tiempo, mientras que los países menos corruptos de habla hispana se reparten, compite por ello, Uruguay y Chile. Competición que les honra y que, fíjate, si tiene menos corrupción que el resto del continente, que menos de la mitad de corrupción que el resto del continente. Así que enhorabuena para estos dos países. Uruguay va por delante este año y los dos últimos vimos luego que Chile se puso por delante en el 2011-2012. O sea que
Enhorabuena a ellos y a ver si todos conseguimos a ver qué es lo que están haciendo de bien, que podamos imitarles. Gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.